queríamos hablar para comenzar con esta ponencia sobre la evolución que ha tenido la ley de la segunda oportunidad. Esta ley ha iniciado en el año 2015, que entró en vigor, y ya este 2025 cumplimos la primera década con esta ley, que ha tenido como finalidad y como principal intención el permitir que personas que son deudores de buena fe puedan liberarse de estas deudas que les son absolutamente imposibles de solventar por medios propios. Entonces, en esta década que ya tenemos de recorrido con esta ley, hemos visto importantes avances, reformas, especialmente la que tuvimos el 2022, que es la que nos dio el texto refundido que tenemos actualmente, que, simplificó trámites y agilizó procedimientos. En este sentido, me gustaría que pudiéramos abrir el debate, como si nos pudieran contar en su experiencia cómo han visto que ha evolucionado la aplicación práctica de la ley, qué mejoras podrían destacar y también qué desafíos creen que tiene pendiente el legislador en cuanto a esta ley de segunda oportunidad. Yo me remonto al 2008, incluso me voy antes. Es decir, que la evolución ha sido una maravilla. Al final, los que empezamos el derecho a concursar, a eliminar deudas en el 2008 con la anterior crisis, pues no teníamos herramientas para cancelar deudas prácticamente. Ahora, en cambio, pues podemos dar unas soluciones y generar un bienestar financiero brutal a las personas y, por tanto, ha sido una evolución espectacular. Es decir, la cancelación de deudas ha cambiado, ha creado un nuevo sector en España y la evolución, siempre pensando en el largo plazo, a pesar de algunas reformas que han perjudicado en algunas cuestiones y en otras han favorecido al deudor, a largo plazo siempre creemos que va a ir a mejor, ¿vale? Entonces las perspectivas yo creo que soy muy optimistas de que la cancelación de deudas en España pues irá a mejor a pesar de algunos jueces y algunas audiencias que siempre nos lo ponen complicado, pero es un sector que va a ir a más. Totalmente de acuerdo y sobre todo lo que creo que para mí ha sido más importante es verdad que Saldados empieza en 2023, principios de 2023, finales de 2022. O sea, es verdad que antes de la modificación nosotros no la vimos tanto, pero lo que sí hemos visto es la simplificación, ¿no? Que yo creo que es lo más importante. Esta ley viene de la directiva europea, la ley de segunda oportunidad no se aplica en España, se aplica en varios países de Europa y de hecho, y aquí Rubén nos podrá aportar más valor, están mirando y en algunos se está mirando también en países latinoamericanos. Lo más importante que vemos nosotros es que se ha simplificado mucho el proceso, se ha agilizado, lo que también ha hecho que la persona vaya más confiada en este proceso. Y para nosotros esto es muy importante. Ahora tenemos casos o juzgados, por ejemplo, algún juzgado en Barcelona, que hemos presentado demanda y en 2, 3, 4 meses se ha obtenido el EPI, ¿no? La exoneración del pasivo insatisfecho. Esto antes no nos pasaba. Esto también crea una confianza absoluta en el deudor. Bueno, antes de nada, yo creo que esto se ha hecho estratégicamente. Somos la última mesa, porque cuando todo lo demás ha fallado, entonces llegamos nosotros, que podemos llegar a dar esa segunda oportunidad en el caso de que todo falle. Pero realmente es así. Es decir, la educación financiera, que es un poco de lo que trata hoy toda la jornada, es importantísima, pero cuando todo falla, queda todavía una última oportunidad. Yo me gustaría también abrir esa reflexión, ¿no? Decir, ¿dónde está el límite entre querer emprender, querer jugársela, hasta dónde me endeudo? Hoy han habido ponentes de diferentes sectores, algunos más prudentes, otros menos prudentes, pero es verdad que al final también tenemos que abrir un poco el crédito y abrir un poco la inversión para poder intentar conseguir buenos negocios y ganarnos la vida bien. A partir de ahí, si todo falla, pues todavía queda esta oportunidad. Y dando la pregunta completa, la segunda oportunidad ha evolucionado muchísimo en los últimos años y la reforma del año 22 ha sido básica porque ha abierto la posibilidad de poder ir a una segunda oportunidad de cancelación de deudas sin liquidar los activos. Eso para mí es algo básico que antes no existía. Antes tenías que ir con todo, lo perdías todo y ahora pues esa posibilidad existe. Y luego ya la del el plan de pagos, que es otra de las maravillas creo que está por descubrir todavía y que todavía vamos con muy pocos planes de pago, pero es que es la clave de todo, quedarte con ciertos activos, poder valorar qué es lo que te quieres quedar y lo que no, y lo demás se liquidará, porque si te quieres quedar una parte porque es para una vivienda, porque es un negocio, que te lo puedas quedar y hacer un plan de pagos. Luego yo creo que esa es lo que más ha mejorado desde el año 22. Sí, desde el 22 lo que ha perjudicado es la deuda pública. Estamos todos de acuerdo de que antes podías cancelar hasta lo que tuvieses de deuda pública, 1 millón de euros, por ejemplo,
pero ahora hay límites de 10.000 euros, sin perjuicio que si pensamos a largo plazo, los juzgados empiezan a aplicar la ley interpretándola a favor del deudor y hay soluciones que ya empiezan a ser más razonables y se amplía esos límites. Por tanto, yo creo que el largo plazo es siempre a favor del deudor porque hay que aplicar la ley de manera equitativa y eso es lo que el derecho concursal ha conseguido, que en el largo plazo consigamos aplicar una ley que nos favorezca a todos, en concreto al deudor. Claro, en esta línea, teniendo estas barreras que comentas de la deuda pública, ¿realmente la ley de segunda oportunidad da una segunda oportunidad al deudor a día de hoy? ¿O creemos que todavía hay ciertas mejoras que son una posibilidad futuro, pero que a día de hoy no lo son? Para el deudor particular es una solución excelente, porque normalmente una deuda pública de un particular de 1 millón de euros no tendría sentido, ¿vale? Si es un autónomo ya supongo que tendría una sociedad limitada y yo creo que no encajaría. Pero para un emprendedor o un empresario que actúa con una sociedad limitada y luego recibe una derivación de responsabilidad, yo creo que es muy mejorable y será mejorable y se valorará en proporción a lo que ha pasado ahí, ¿no? Se analizará mejor. Y yo creo que ahí es donde tendrá que evolucionar el tema de la normativa. Siempre un matiz. Esto en su día se hizo un estudio, porque lo de crédito público, que luego que lo comentaremos y demás, ese el gran problema que hay en esta ley. Pero una vez hicimos un estudio hace unos años, porque todos nos tiramos las manos a la cabeza, ¿no? No se concede la plena exoneración, que es un poco lo que busca la directiva europea, lo que busca es que se conceda la plena exoneración. Y aquí en España se sacaron de la manga, porque no tiene otra manera de decirse, que el límite eran 10.000 euros. Tesorería, 10.000, seguridad social. No hay una explicación, no está justificado, que es lo que exige el Tribunal Europeo, pero sacaron esos 10.000 euros y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pero sí que es cierto que, hablando de persona física, se hizo un estudio que la deuda pública antes de la reforma del 22, de la deuda exonerada representaba el 1, algo por ciento. Es decir, que al final, ojo, la mayoría de la gente que va a segunda oportunidad no tiene deuda pública. Por eso decía, en particular encaja. Sí, pero claro, para ese empresario que se la ha jugado y tal, ese pues, no podrá conseguirlo de momento y espero que con el tiempo lo podamos conseguir. Sí, yo iba a comentar un poco lo mismo. Si miramos al final los clientes de saldados, la gran mayoría son deuda privada, deuda pública no solemos tener muchos. Y sí que es verdad que al final la deuda pública que suelen tener, especialmente un particular, suele ser inferior a los 10.000 euros. O sea que al final lo acaba afectando tanto. Bueno, para continuar, me gustaría que puntualizáramos un poquito en lo que fue la reforma del año 2022, que podríamos decir que de alguna manera u otra ha marcado un antes y un después o un punto de inflexión. Por ejemplo, tenemos que eliminó este intento previo, que era un requisito para poder acceder al concurso, de intentar al menos un acuerdo extrajudicial de pagos. Entonces, en ese sentido, tuvimos un importante avance en permitir que el proceso se acortara, permitir que el cliente pudiera entrar de forma más fácil al concurso de acreedores y también de forma más económica, ya que no había que correr con estos honorarios del mediador concursal, del letrado también, asesorando en esta fase extrajudicial. Y también, bueno, retomando un poquito el tema del crédito de derecho público, ¿no? Que ya lo han tocado un poco, de que se establecieron estas limitaciones y también se estableció esta diferencia entre qué créditos de derecho público son exonerables y cuáles no. Hay que recordar que solamente son exonerables los créditos cuya recaudación sea competencia de la agencia tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social. Entonces, si bien hemos tenido bastantes cambios e innovaciones en esta reforma, me gustaría que nos pudieran contar, como en la práctica de los clientes que tienen y de los casos que han llevado, cómo creen que ha cambiado, se ha cambiado, bueno, ya un poquito lo decían, que efectivamente habría cambiado para mejor, ¿no? Pero también como qué desafío creen ustedes que queda pendiente, qué recorrido o en qué línea creen que va a ir el legislador, también van a ir los jueces, etcétera. Si nos pudieran contar un poco qué tenemos pendiente ahí. Es que sabe más que nosotros. No, se pero está contestando la pregunta. El tema yo creo la rapidez, ¿no? Es decir, ahora es muy rápido el exonerar las deudas, cancelar las deudas, te den 2, 3, 4 meses, depende, o 5, 6, ¿no? Como máximo, depende del juzgado. Eso ha cambiado muchísimo porque antes eran 3 años, 2 años, era un auténtico drama. El tema de costes también ha mejorado, todo esto ha favorecido al deudor, tema de deuda pública ya hemos comentado que no. ¿Y cómo va a evolucionar? Ahí hay ciertas dudas, porque yo pienso que está habiendo una parte de lobby bancario
y de fondos que se están quejando bastante del número de exoneraciones en España en cuanto a la ley de segunda oportunidad. Entonces, no sabemos si el legislador a futuro lo que empezará a aplicarse son más planes de pago y que no haya tanto concurso sin masa, es decir, que no sea tan rápido y que se diga, oye, ojo, con que se cancele el 100% y que esta persona, aunque tenga pocos recursos, tenga que pagar algo, aunque sea un mínimo en 1, 2, 3 años, lo que sea. No sé si los planes de pago al final será a futuro, será una opción que ahí perjudicará al deudor, no lo sé, pero puede ser una opción del legislador si no sabe aguantar la presión de un poco de los bancos. A mí me da un poco de miedo los planes de pago y que también que a futuro el legislador limite más o ponga más requisitos a la ley. Porque al final es verdad, si ahora miramos un poco la evolución de esta ley, en los últimos 4 o 5 años se han incrementado los concursos más de 1000%. Si no recuerdo mal, 2024 fueron más de 50.000 concursos. Y obviamente el Estado no está haciendo publicidad de ello. Los bancos, lógicamente, no hacen publicidad de ello. Los colegios de abogados, sobre todo en Cataluña, sí que han hecho cierta publicidad, Madrid ha hecho cierta publicidad, pero si comparamos al final lo que es Cataluña versus Castilla-La Mancha, por ejemplo, en Cataluña proporcionalmente hay más concursos de acreedores, ¿no? Grandes compañías, como obviamente las que pueden estar aquí, pero ya un repara tu deuda, están haciendo mucha publicidad, pero hacen mucha publicidad vía marketing digital, televisión, lo que sea, ¿no? Ahí me da a mí un poco eso, que el juez ya empieza a limitar casos que antes exoneraban sin pensarlo a que nos empiezan a poner más pegas. Que hay una cuestión, antes hablabais de la educación financiera, pero también está, que para mí fue el gran fallo de la ley de 2015, que es la falta de educación en la parte de la mediación. Es decir, eso fue el gran fracaso, porque la idea no era mala. Y en otros países esa cultura existe, pero en España pues todavía la cultura de la mediación no está. Yo recuerdo, creo que he ido ya a varias tomas del decano, de la investidura del decano del Colegio de Abogados de Barcelona, pero te hablo hace 15 años, cada vez que voy a una dice, porque nuestra junta va a promover el Tribunal de Arbitraje de Barcelona, porque es una cosa, llevo así 20 años y no consigue levantarlo, porque no tenemos esa cultura. Entonces, hemos perdido una serie de años en ese sentido de la mediación. Podría haber sido buena, pero es que el 99,9 no llegaban a acuerdos. Los acreedores no se presentaban, era un desastre. Pero al final, ese avance estaba claro que ha sido un avance positivísimo y yo creo que está muy bien, porque nos saltamos toda una parte que no era necesaria y que no servía para nada. ¿Hacia dónde vamos? Yo soy positivo. Es verdad y todo el tema de la directiva europea, que es la ley marco que marca nuestro texto refundido, y la jurisprudencia que tiene que venir, está basada en la directiva, y la directiva habla de la plena exoneración. Y ya tenemos sentencias que hablan de que los jueces tendrán que justificar por qué no exoneran el crédito público. Entonces, insisto, como ese artículo vino de la nada sin justificar, creo que se tiene que avanzar en esa línea. Otra cosa distinta es, y es verdad que esto pasa, que hay una parte de coladero. Y entonces los jueces lo saben. Entonces intentan ponerle, estos jueces que hablamos, porque estos vienen de la banca, muchos de ellos. Entonces están poniendo a poner esos límites. Pero yo creo que no se le podrá poner puertas al campo y esto va a avanzar. Eso sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tampoco es tanto coladero, porque ahora cada vez es más difícil. No hay, pero yo te invito a ver. Lo que sí que pasa es que sí que noto que al final, lo que decía yo siempre del largo plazo, que el legislador siempre se pone nervioso y va poniendo pegas, trabas, hace la ley concursal se ha reformado 100.000 veces en los últimos 15 años. ¿Y qué ha pasado? Que la del 22, yo creo que en breve o dentro de un año o dos habrá otra, y no me extrañaría que hubiesen más trabas todavía. Pero ¿qué pasa con el largo plazo? Que al final la interpretación de la directiva por parte de los jueces, las audiencias y el Supremo, lo que hace es que, pasado un tiempo desde esa reforma, vuelva todo retome el cauce adecuado a favor del deudor o a favor de la directiva europea. Por eso siempre hablo de largo plazo, a pesar de las trabas que vamos a ir viendo. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo. Uno de los socios de Saldas nos dijeron, oye, lo típico de las startups, no, vamos a ampliar a toda Europa. Y hablamos con abogados en Alemania para hacer una prueba, y en Alemania aún existe esta mediación. ¿Qué pasa? Que al final, si tú quieres, y luego hablaremos, ¿no? Quiero del tema automatización, digitalización, a una mediación automatizada, una mediación no se puede hacer. Y hablando también con el abogado, lo que nos comentaban es que el legislador alemán estaba mirando
de eliminar esta mediación, esta fase extrajudicial para ir directamente un poco a lo que tenemos aquí en España. ¿Por qué? Porque esto al final facilitaba, ¿no?, el proceso, porque sí que es verdad que hace años la fase extrajudicial a veces habían deudores que se quedaban ahí y ya paraban. Ahora ya entras en un proceso donde, oye, presentamos demanda, en teoría el juez te acepta la demanda y si todo va bien te exonera, ¿no? Luego pueden haber peros o se pueden haber incumplimientos, puede haber mala fe, que es otras cosas que podremos hablar luego, pero el proceso es mucho más lean que, por ejemplo, lo que tienen legislaciones en Alemania o incluso Francia, te diría. Y este procedimiento, hablemos de después de la exoneración, ¿no? Permite que un montón de ciudadanos vuelvan a retomar su actividad financiera libremente y sin cargos, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene ahí la prevención, la educación financiera sobre estos nuevos ciudadanos libres? ¿Y creemos que este procedimiento les permite reeducarse financieramente o aprender de los errores que han cometido? Yo creo que en un 90% sí, es decir, porque es una situación de impacto en su salud mental, en familiar. Bueno, es un desastre como situación, el momento en que estás endeudado y no puedes pagar y luego tomas la decisión de entrar a un procedimiento como este, un procedimiento judicial donde todo el mundo, bueno, donde el juez y las demás partes van a ver tu situación, de alguna manera te expones a todo el mundo en tu situación financiera. Es una decisión para mí que es de héroes, es decir, que para mí es de admirar y yo creo que ahí pues evidentemente una vez superado el duelo, ¿no?, entre comillas, viene pues esa noticia de que te han exonerado, que no debes nada. A partir de ahí sí que es clave la educación financiera, es decir, no volver a recaer en la deuda, que es muy difícil, por otro lado, porque es muy fácil adquirir deuda hoy en día en Internet, en cualquier aplicación, y el consumo en la sociedad te lleva a eso, ¿no? Pero sí que la educación financiera es muy importante tanto antes como después, es decir, cuando ya te has cancelado tus deudas. Totalmente de acuerdo. Y aparte nosotros ya incluso a nivel marketing ya también intentamos ofrecer cursos o charlas o podcasts de educación financiera también para captar a esta persona. La idea es esa. Yo creo que también a nivel social, ¿no? Creo que hay un componente muy importante. Esta gente vive en economía sumergida, la gran mayoría de ellos. Y al final, hostia, yo he hablado con banqueros, algún amigo mío me dice esto, hostia, esta es una mierda. No, no es una mierda porque esta gente no te va a pagar. O sea, va a tu balance y lo tienes totalmente como una pérdida. Que, o sea, al final, cuando presentamos los concursos, la gran mayoría de veces los bancos no te levantan la mano porque saben que no te van a pagar. Y para nosotros es muy importante que al final la idea es, oye, sí, eliminamos su deuda, no te va a pagar, pero esta persona vuelve a tributar, vuelve a poder pedir, iba a pedir un préstamo, quizá no es el mejor ejemplo, pero puede volver a trabajar. Ya no tiene el salario embargado, que es otro gran problema que tiene la gran mayoría de nuestros clientes, que se le embarga todo. Y al final ya no ha de ir, ya no hay de vivir en una economía sumergida. Puede volver a pagar impuestos, puede un poco consumir otra vez. Crea al final una economía rotativa, ¿no? Yo creo que eso para mí es importantísimo porque si no no aporta nada a una persona que está en una economía sumergida. Perdona, y si ya eres empresario, autónomo o emprendedor, ya no te digo nada, porque es volver a crear riqueza, puestos de trabajo, bla, bla. Y ya, perdona, Rubén, y otro factor muy importante, yo he estado viviendo en Norteamérica 7 años. Ahí se valora mucho el fracaso, pero de forma positiva. Yo creo que esta ley también ayudará a futuro a que se valore el hecho de que un emprendedor, un autónomo, le haya ido mal algo y pueda volver a emprender, ¿no? O pueda, se le dé tal como dice la ley, una segunda oportunidad. Yo me acuerdo que a mí me sorprendió mucho en Estados Unidos, la gente ponía emprendedor y en el currículum, que yo leía el currículum de consultoría, fracasado. Hostia, y al principio Sí, dije, si no has ¿cómo? cerrado 10 empresas, Claro, no. ¿cómo tiene los huevos de ponerlo esto en el currículum? Pero luego decían, hostia, pero ha emprendido, ¿sabe? O sea, este tío le han dado 1000 hostias, este tío está curtido. Cuando digo este tío, obviamente, eh, me da igual que sea hombre o mujer, ¿eh? Pero lo vi de la forma totalmente... a mí me cambió un poco mi pensamiento, decir, hostia, pues seguro que he aprendido 1000 cosas que yo a día de hoy me faltan por aprender, ¿no? Y yo creo que cada vez esto se está viendo como algo más positivo, porque antes, al menos cuando empezábamos saldados, tú llamabas al cliente y te decía, ahora no puedo hablar. Y le decías, ¿por qué? Dices que estoy con gente. Y muchas conversaciones las teníamos por WhatsApp. ¿Pero por qué? Porque les daba vergüenza decirlo. Y que también lo entiendo, ¿eh? Pero yo creo que esto a futuro va a cambiar. Yo creo que ya está cambiando un poco.
Sí, sí, en la misma línea. Decías, aprenden de esta situación. Yo espero que no, no, esto no. Pero es verdad que es bueno que se sepa que esto se puede volver a coger a cabo de 5 años y hay que romper ciertas lanzas. Es decir, no podemos volvernos locos con que, y yendo al cambio de paradigma. Lo que tiene que aprender es no endeudarse de forma irresponsable, volver a pasarlo mal de esa manera, pero insisto que al final la idea de que una persona consiga la segunda oportunidad es que vuelva a actuar de forma normal, continuando, pero luego siempre pueden pasar cosas en la vida que te lleven a una insolvencia. Pero para mí la clave de todo es que empecemos de una vez por todas a cambiar la forma de ver las cosas y que sea más como comentaba Pablo, lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Se habla mucho de cuando se abra, porque pasará esta ley en Latinoamérica. Latinoamérica, yo conozco gente que me dice, no, no, eso es imposible en Latinoamérica. Tú le dejas de pagar a uno y te pega 2 tiros. Aquí no te va a dejar. Yo creo que no. Es decir, y yo creo que llegará un momento en el que podrá ser. Claro que será. Pero al final es ir. Aquí en España hace 10 años te decían que no te cantaban las dedos y no se lo creía nadie. Nadie. Hace 15 años nadie se lo O creía. sea, no era algo lógico. Pues acabará llegando. Y el tema es cambiar la idea y decir, oye, se pueden hacer un montón de cosas y si va mal, existe esta ley. Siempre que seas de buena fe, que tengas, bueno, que estas cosas con un poquito de cabeza. O sea, que en ese sentido, claro que sí que se reeducan, claro que sí que lo pasan muy mal, lo que ha explicado Carlos me parece básico. Hay una parte de exposición que nadie, la gente dice, pues mira, este va ahí, te cantará las dedos y ya está. Oye, ojo, No, que hay que ser muy valiente para dar se el pasa mal, Sí, que investiguen tus cuentas, que te venga, depende del caso, una amistad concursal, sí. te haga preguntas muy incómodas. Es decir, nadie, no es de buen grado pasar por este procedimiento. Con lo cual, algo te aseguro yo que sí que aprendes de todo esto. Hilando un poco también con las ponencias que tuvimos hace unas horas, quería hablar también de tecnología e inteligencia artificial y el nuevo impulso que esto le está dando a la ley. La digitalización está transformando el acceso a la ley. Es de público conocimiento que en los últimos años la tecnología ha ido avanzando a un paso aceleradísimo y ha ido permeando las distintas áreas de la vida cotidiana, entre esas, por supuesto, tener el derecho. Entonces, hoy existen plataformas que automatizan trámites y utilizan la inteligencia artificial para analizar casos y simplificar los procesos. En base a eso, quería preguntarles si es que consideran que efectivamente la tecnología permite democratizar el acceso de las personas a la ley de la segunda oportunidad y también plantearles cómo podemos equilibrar la eficacia y la eficiencia que tenemos gracias a la tecnología, con también el asesoramiento humano que nosotros los letrados y las personas que estamos detrás de este proceso podemos brindar. Es decir, cómo sopesamos un poco tecnología y capital humano. Yo creo que es equilibrio. Al final no se puede deshumanizar este proceso porque hay que tener muchísima empatía y hay que estar siempre encima del cliente como si fuésemos psicólogos. Lo equiparo un poco al derecho penal, por ejemplo, o al derecho de familia, que yo creo que va a ser que sí que puede haber herramientas tecnológicas IA para diferentes procesos, herramientas que te hagan más eficientes, que te hagan mejor la vida como al abogado para llevar a cabo su trabajo, pero al final ese contacto humano va a tener que seguir siendo en esta especialidad de derecho concursal como derecho penal o de familia, en mi opinión, la persona, el abogado o el gestor del expediente es necesario que esté ahí porque el cliente te pide hablar con alguien en un momento tan difícil como ese. Es decir, va a ser, pues eso, pues va a ayudar en todo, ya lo hemos comentado en las otras ponencias, es una herramienta clave que ya la estamos utilizando, pero que la empatía es clave en este proceso y necesita un humano. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también me gustaría dividir un poco nuestro proceso también en fases, ¿no? Y en algunas fases estoy totalmente de acuerdo, que creo que la IA, de hecho nosotros estamos aplicando, creo que vosotros estáis también aplicando, ¿no? Y también Saldaos al final es un despacho legal tecnológico, pero al final somos un despacho legal que no tiene presencia, no tiene oficinas. Ellos tienen oficinas por toda España. Claro, al final, para nosotros captar a un cliente en algunos casos es bastante más difícil porque muchos te quieren ver. Y es lógico que te quieran ver, ¿no? Porque quieren poner una cara a su abogado o a su abogada. Nosotros a nivel lo que sería IA, automatización, transformación, digitalización de procesos, donde lo vemos mucho es en la parte sobre todo más administrativa y sobre todo en la primera parte, ¿no? Lo que sería la captación del lead, la conversión del lead. En algunos casos, el lead podemos llegar a convertirlo de forma automática porque al final tenemos robots que son, le estábamos poniendo la prueba a Rubén el otro de hace nada, hace una hora, que ya aparecen, lo hacen muy bien, la verdad es que
yo os recomendaría que llamaréis un día a Saldados, aunque no nos contratéis, pero es bastante real y te contesta preguntas Claro, como no te cuesta dinero, bastante que te lo deja complejas. nadie. Ya, Es un robot. claro. Con voz humana. Con voz humana y se le pone hasta un nombre y te Acento contesta. gallego. Sí, se le puede poner ya todo, ¿no? Que es bastante curioso. Pero sí que es verdad que al final, la parte ya cuando entra a ser cliente o justo en la parte de llegar a contratarlo es muy importante, ¿no? Porque al final esta gente muchas veces, nosotros, sobre todo el equipo paralegal, hace más de psicólogo. Es gente que te cuenta su vida y hay gente que obviamente no está en una situación maravillosa en su vida. Nosotros una vez tuvimos que llamar al 112 porque nos pidió que llamara la mujer al 112. Imagino que que os podéis imaginar. Pero digo que muchas veces te llora, muchas veces, y obviamente necesitamos a alguien que simpatice. Un robot, ya habrá gente que aquí me corregirá, yo, simpatiza más que un ser humano. Y yo creo que aún no hemos llegado al momento donde tienes a una persona que simpatiza mucho más, te apoya, te consuela, ¿no? Y nuestro tipo de cliente no está en una situación para tirar cohetes y lamentablemente esto afecta al aspecto personal y esto afecta al aspecto familiar la gran mayoría de veces, ¿no? O sea, un poco resumidamente, creo que para la parte administrativa, procesos, eh, escrituras de demanda, sobre todo las demandas de masa, ¿no? Que son más estructuradas, la IA es el futuro 100%. Todo el tema de parte administrativo IA es 100% el futuro. De hecho, nosotros ya lo estamos aplicando, pero creo que el componente personal en ciertas fases del proceso es vital y tener un buen abogado y tener un buen paralegal con ciertos soft skills cambia mucho de que tener una persona más robótica. Yo te voy a dar dos respuestas. Yo soy abogado y empresario. Entonces, te contesto como abogado. Te digo, no creo en la IA. No me gusta nada. Nada de nada. Yo creo en la relación abogado-cliente, la relación de confianza que se tiene que mantener, que siempre es lo que manda en la relación abogado-cliente. Y me parece que con todo esto se está deshumanizando el procedimiento y más en lo que nos dedicamos. Y creo mucho en esa presencialidad y en dar arropar a ese cliente. Y me parece que es algo básico. Como empresario, la IA es la hostia, es lo mejor que hay. Te hace que se ahorres más costes, te hace ser más competitivo y te puedes ahorrar mucho personal. Creo que la IA puede dar pasos hacia que no sea tan dura en ese aspecto, ¿no? O sea, porque para mí, insisto que el contacto personal es básico, pero también es verdad que en el mundo en el que vivimos, si no competimos, no puedes estar. Entonces, pues podemos llegar a un pacto de no IAs. Va a haber una agresión. Sació la agresividad. Y si volviéramos a tener esta conversación en 10 años, o sea, en otros 10 años de segunda oportunidad, ¿qué cosas creéis que deberían haber cambiado? Teniendo en cuenta también estas barreras con las que ya a día de hoy nos estamos encontrando, estos juzgados que parece ser que automáticamente niegan el acceso a la segunda oportunidad de algunos deudores y un legislador que parece un poco contrario a exonerar deudas públicas o a no permitir a deudores con derivaciones de responsabilidad acceder a esa segunda oportunidad. ¿De qué hablaríamos? También un poco el enfoque tecnológico, ya no solo hablando desde el punto de vista de de nuestro modelo de empresa, sino también como el procedimiento especial de microempresa. Creo que es un punto que el legislador también quiere volver un poco más tecnológico este procedimiento. Creo que también es importante cómo nos veremos en 10 años en los procedimientos de insolvencia. Yo soy muy optimista en sí, por eso pienso en el largo plazo, y que nos vamos a ver con trabas, obstáculos en el legislador, lo va a complicar, los juzgados, algunos también nos van a poner la vida más difícil, pero a largo plazo, al final, la directiva es la que manda y siempre de manera equitativa va a ir a favor del deudor. Y yo creo que soy optimista en ese aspecto. Y en tema tecnológico no quiero ni pensarlo porque es que va a ser muy rápido en los próximos, ya no 10 sino 5 años. Y ahí, bueno, lo dicho, es decir, va a ser todo mucho más rápido, menos personas van a intervenir en un procedimiento, en la gestión de expediente, pero la parte humana va a ser siempre fundamental para mantener la relación con el cliente en este tipo de, vamos a llamarlo nicho, como lo hemos dicho antes, o especialidad jurídica. En otras, por poner un ejemplo, en derecho mercantil o cosas similares, ahí habrá más máquina que abogado. O robot que abogado, que humano, pero en lo nuestro yo creo que a 10 años vista todavía estamos salvados. Sí, yo creo lo mismo, pero también creía unas cosas hace 10 años y me he equivocado al 100%. No sé, aquí 10 años no habrá CEOs y será una máquina también, ¿no? La verdad es que yo espero que la tecnología sea totalmente para bien
Creo también y deseo que se necesitan abogados porque creo que es fundamental la parte también del conocimiento y sobre todo del soft skills, del trato con el cliente. Creo, basándome un poco en las conversaciones que han habido antes en la formación, yo sigo sin entender, un poco comparándome con otros países, porque he estudiado fuera, que no haya formación financiera y hayan asignaturas muy relevantes, pero que no te puedan formar que es un pérdidas y ganancias o un balance en el colegio, o que no te puedan enseñar a ahorrar, sigo sin entenderlo esto, porque esto es lo que al final lleva a que muchos deudores cometan errores que con una previa educación no los cometerían, otros sí, porque al final tú puedes montar un negocio y que te vaya mal, eso está claro, y ser un superdotado y ser una persona súper bien formada. Y un poco por acabar, al final, esperemos, ¿no?, que sobre todo la tecnología ayude para mí a limpiar todo lo que es la parte más administrativa y al final los humanos aportemos o intentemos aportar el 100% de nuestro tiempo en añadir valor y en la parte de comunicarnos más con el cliente, que normalmente es lo que quiera. Sí, al final de 10 años me imagino el movimiento forma parte del capitalismo, es decir, de cuanto más negocios se abran, más se cierran. Hoy en día, bueno, tú ves Barcelona y hay negocios en los que abres, vas un viernes y existen, y o sea, acaban de abrirlo y a los 6 meses han cambiado el restaurante, ya es otro nombre. Siempre lo pienso, digo, todo esto, o sea, hacen unas obras espectaculares. Ahí en la calle Montané hay uno ahí que es un tal Sushi que me dice mucha gracia, hicieron unas obras y pusieron la barra en la derecha. Y a los 6 meses estaba en concurso, porque además el tío me llamó y tal. Yo debía el concurso, pero compró un tercero. Hicieron unas obras, todo reformado, y era un restaurante de sushi, pero cambiaron la barra a la izquierda. Y lo tiraron entero. Estaba hecho nuevo hacía 6 meses. Yo pensaba, ¿todo esto dónde va? Claro, todo eso es un propio movimiento de los concursos. Y creo que a mayor movimiento, mayor, o sea, todo esto crecerá. Y creo que la tecnología aquí es básica. O sea, llegará un momento que entonces se va a simplificar el procedimiento sin masa, llegará un momento que será como un poco como en Francia, que será un procedimiento que estará regulado por el juzgado, habrá quien que lo pueda regular, pero que será un formulario, explicar todo y al final hacerlo. Muy a mi pesar, creo que será así, pero que cada vez tendremos menos importancia y quizás se dividirá entre procedimientos de mayor calaje, mayor complejidad y los más sencillos, porque es cierto que los procedimientos básicos sin activos y con un pasivo de 20 a 30 mil euros, pues no tienen mucha complejidad. Pero creo que habrán más concursos. Nuestro entorno, Francia, Alemania, estamos hablando que se prestan cada año entre 80 y 120 mil procedimientos al año y son países que llevan muchos más años, porque nosotros todavía acumulamos gente con deudas de anterior a las leyes, pero ellos ya llevan muchos más años que nosotros y sin embargo tienen más procedimientos, con lo cual lo lógico es que esto viene para quedarse y insisto, muy a mi pesar, pero creo que la tecnología va a hacer un papel básico para que todavía sean más casos. Para cerrar, quisiera que nos focalizáramos un poquito más en la parte humana. Ya hablamos de tecnología, pero quería preguntarle si es que hoy en día alguien se siente atrapado por las deudas y va y golpea la puerta de alguno de vuestros despachos. ¿Qué le diríais? ¿Cuál sería el primer paso que creen que tiene que tomar esa persona para poder recuperar el control de sus finanzas y verdaderamente comenzar de nuevo? Pues hay un porcentaje de personas que de manera impulsiva dan un primer paso y al cabo de 2 meses tiran la toalla. Es decir, no están preparados psicológicamente para afrontar un procedimiento de este tipo. O no están preparados psicológicamente o se les hace un mundo tener que recopilar toda la información que se le pide en el juzgado para entrar. Pero yo creo que para la mayor recomendación es, oye, ¿estás realmente seguro de que quieres cambiar tu situación financiera? ¿Quieres dar este paso? Es decir, antes de dar el paso, reflexiona y tenlo muy claro que esto va a ser un camino intenso de unos 6 meses, pero que hay que ser proactivo, no reactivo. Si no, no te vas a salir. Totalmente. Yo también añadiría la confianza, ¿no? La gente aún no se cree que existe esta ley. Y a nosotros lo que nos llega es cierta inseguridad a veces. Y para nosotros es muy importante que no que confíe ya en nosotros, sino que confíe en este procedimiento. Porque si no es lo que pasa, que a veces te pagan 1 o 2 cuotas y luego desaparecen porque les cogen sus inseguridades. Imagino que hablan con el vecino al lado o miran por internet, como lo típico. A mí ha pasado, y soy muy hipocondríaco. Hostia, me ha salido una peca, ya tengo un tumor. ¿No? Pues miran por internet, seguro que miran cosas que hablan mal del SEO. Yo creo que es muy importante que también esto es gran parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Convencer y explicar bien este procedimiento, porque el deudor, en este caso nuestro cliente, estar convencido
que va a ser un procedimiento, que va a tener que aportar cierta documentación, que va a tener que invertir cierto tiempo suyo para que esto tire adelante. Sobre todo, que ha de confiar en él o en ella y en nosotros. Yo siempre les digo algo todos los que estamos en la empresa, ¿no? Cuando entra un cliente con la situación que comentabas, primero que a veces hay una confusión y es bueno aclararla para depende de qué gente. Que esto no es derecho penal, estamos hablando de derecho civil. Esto se lo digo, que no pasa nada. Son deudas. Es decir, y tenemos que aprender a convivir. De hecho, cada vez hay más soluciones a las deudas, no solo la segunda oportunidad. Cada vez hay más empresas con el tema de reestructuración de deuda, con el tema de quitas de deuda, y está la orden del día. Es decir, que hay muchas soluciones y que la gente te viene ahí como, pero si dejo de pagar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me llevan a la cárcel? No, no, no. Esto es derecho civil y lo peor de todo es tranquilidad. Tranquilidad, que son deudas y hay que quitar un poco de hierro. Porque es verdad que te llega gente, como comentaba él, que lamentablemente piensan en cosas muy malas por estar endeudados y vivir en esa situación. Lo primero que hay que trasladar es eso. Hay solución. Será la segunda oportunidad, será la reestructuración de deuda. No te preocupes, será un plan de pagos y habrá que pagar una parte. Pero que se puede solucionar. Y eso es lo primero que yo creo que se tiene que llevar el mensaje de ese cliente y que ahí pueda pensar con más calma y más tranquilidad lo que quiere hacer.